Hoy, en Comité de Gerencia. Cambio de fecha del Día del Padre por elecciones. Una buena idea de contenido digital para su marca. Lo que ha hecho Colombia para estar en la OCDE. Los planes de Jeff Bezos para colonizar la Luna. La nueva publicidad de Netflix. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 72. Hola, bienvenidos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión, un programa que pasamos a mediodía a las 12:30 del día, hay una repetición a las 8:30 de la noche del mismo día y al día siguiente a las 7:30 de la mañana. Bueno, pero lo importante es que este programa lo hemos preparado para compartirles las noticias más importantes de la economía, el empresarismo, para entender mucho mejor cómo se comportan las bolsas, cómo se comportan las inversiones y, por supuesto, para tener una película completa de las mega tendencias del mundo. Big Data, inteligencia artificial, tecnología e innovación en general. Vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con una decisión importante del gobierno que favorece el comercio en Colombia. Juan. Sí, señor, por decreto presidencial, el Día del Padre ya no será el próximo 17 de junio, sino el 24 de junio. ¿Cuál es la razón? Que el 17 de junio es la jornada de elecciones de la segunda ronda de elecciones presidenciales. Entonces, por decreto, ya queda el Día del Padre para el 24 de junio, que además juega Colombia versus Polonia en el Mundial. ¿El 24 de junio? Sí, señor. Yo me pregunto si lo que cambian es el Día de la Madre, que levanta más sensibilidades. Pero ¿cómo van a cambiar si es nuestra madre? No, yo sé que es muy importante la madre, pero como es el Día del Padre, pues pasa más tranquila la decisión, ¿no? Claro, normalmente el Día del Padre es menos comercial acá en Colombia frente al Día de la Madre, pero habría que mirar que el Día del Padre cae en pleno mundial. Tal vez tenga un repunte este año y sea más importante comercialmente, porque además FENALCO fue el que hizo esta petición al presidente de la República. Así es, tenemos una pregunta en nuestro sondeo habitual, nuestro sondeo diario, en nuestra cuenta en Twitter, que es Comité Gerencia. La pregunta es, ¿cree que mover la fecha del Día del Padre por elecciones beneficia al comercio? Tenemos 4 opciones, la primera es sí, la segunda no, la tercera da igual y la cuarta no sabe. Aprovechemos para compartir los resultados de nuestro sondeo de ayer. ¿Cómo le irá a la economía colombiana con el próximo presidente? La primera opción era bien si es Duque, el 80%, mal con ambos es la segunda respuesta, que es 20%. Las otras opciones, una que decía bien con Petro, pues el 0%, mejor dicho, nadie votó por esa opción. Así que las dos opciones mayoritarias, la principal es bien si es Duque 80% y mal con ambos con el 20%. Ustedes son los que opinan en nuestra cuenta en Twitter, Comité Gerencia. Y Juan Hurtado tiene noticias de la bolsa. Lo que pasó el día de ayer, lunes 28 de mayo, recordemos que fue feriado en Estados Unidos y por ende la bolsa colombiana tuvo una muy baja liquidez, apenas se negociaron 59.000 millones de pesos, mientras que lo normal son 151.000, 180.000, 200.000 millones de pesos. El Colcap entonces terminaba con 1.524 puntos, con una leve desvalorización de 0.13%. El ascenso más importante fue con Concreto, con una valorización de 2%, y la más desvalorizada fue el Grupo Aval, con una caída del 2.8%. ¿Recuerda, Santiago, que alguna vez acá dijimos que los fondos de pensiones para febrero estaban presentando pérdidas de alrededor de 4 billones de pesos? Claro que sí. Que posteriormente Santiago Montenegro, el presidente de Asofondos, había dicho que no se preocuparan, que ya a la fecha pues se había recuperado esas pérdidas. Ya sale oficialmente por cifras de la Superintendencia Financiera. Hay que entender que esa noticia en su momento era una fotografía de ese momento.
de un periodo corto, Sí, relativamente, pues un mes. Y lo que decía Montenegro es que siempre hay que ver la película completa. La serie de fotografías que suceden a través del tiempo. Pues esa película completa al día de hoy, en un año, completa 18.3 billones de pesos en ganancias. Y para abril ya eran 5 billones de pesos en ganancias. Recordemos que estas pérdidas eran para los meses de febrero y de marzo. Vuelve Santiago Montenegro a reafirmar ese mensaje de que lo que pasó fue algo coyuntural que estaba pasando en los mercados a nivel internacional por la volatilidad. Una cifra interesante con respecto a esta noticia es que ya el sistema de fondo de pensiones obligatorio acumula 15 millones de personas afiliadas. Sí, señor. Incluso hay una muy buena cifra que afirma que entre febrero y marzo tenemos 66.000 nuevos afiliados a los sistemas de pensiones obligatorias, lo cual es muy buena noticia. Sí, señor. Otra noticia con respecto al sistema financiero, que se conocen datos mixtos por parte de la Superintendencia Financiera. La primera es que hay ganancias en el sistema financiero por 2 billones de pesos, sin embargo esto representa año a año una caída en las ganancias de 12.5%. Los bancos que reportaron mayores ganancias en su orden fue Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda. Sin embargo, la noticia positiva es que los activos financieros del sistema aumentaron 5.9%, con una dinámica positiva de los portafolios de inversión y de carteras. La cartera total también subió. Y a nivel internacional, Santiago, para terminar la bolsa, el Dow Jones caía hoy en la jornada del 29 de mayo 350 puntos, liderado por las financieras, por las bancarias, JP Morgan. La razón es que en Italia y España están en estos momentos en una medio crisis política de ingobernabilidad. En España, el viernes anterior a Mariano Rajoy le pusieron moción de censura, mientras que en Italia todavía no se acuerdan para poder gobernar entre ellos, lo que hace que el euro tenga unos mínimos de este año, y los tenedores de esa deuda europea pues están nerviosos, y por eso la caída a nivel internacional del euro, del Dow Jones, y también el petróleo sigue bajando. Se conoce que Putin ha dicho que no le preocupa un petróleo por debajo de los $60. En nuestra sección de marketing digital tenemos una nueva idea de contenido para que amplifique el alcance de su marca, para que se conecte con usuarios. Esta idea tiene que ver con la creación de series. No estamos hablando de una serie compleja al mejor estilo de Netflix o de Prime Video, sino una serie de contenidos que tengan un hilo conductor, un tema central. Vamos a poner 3 ejemplos que los pueda ayudar un poco. Una marca podría hacer un contenido, por ejemplo, que se llame 5 tragedias de seguridad del personal de una empresa en la historia corporativa del país. ¿Quién podría entregar este contenido, Juan, por ejemplo? Tragedias de salud ocupacional, tragedias en el trabajo. De pronto una petrolera que ya en estos momentos es uno de los, digamos, de los sectores más seguros de acuerdo a la salud ocupacional, y mostrar como la tendencia de cuáles han sido las mejoras que han implementado en el sector. También puede ser un contenido que entregue una ARL o unos consultores en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, otro ejemplo. Los mejores chefs de la ciudad cuentan su historia. ¿Quién podría entregar esta serie? Pues un concurso en redes sociales. Pero ¿una marca de quién? Por ejemplo, ¿de hamburguesas? Una marca puede ser una marca de hamburguesas, o un profesor de cocina que de pronto venda productos de recetas, o incluso un supermercado también que quiera posicionarse como un gran proveedor de artículos para preparar alimentos, o incluso una escuela de gastronomía también. O incluso un gremio de restaurantes en cierto sector de la ciudad. Un gremio de restaurantes. Y otro ejemplo, 5 historias para entender las innovaciones que cambiaron el mundo. ¿Quién podría entregar este contenido? Pues una casa de desarrollo, una empresa que ayude a digitalizar los procesos de otras empresas. Una facultad de administración también, o de ingeniería incluso. Son simplemente ideas de cómo entregar un contenido en formato de series. Piense en su marca. ¿Cómo creo yo una serie a partir de esto? Entréguela en texto, en video o en audio. Pero es una muy buena manera de repensar sus contenidos y de conectarse con su audiencia.
Para más ideas de contenido, consulte un recurso fantástico que tengo. Son 43 grandes ideas de contenido para su marca. Las puede encontrar en www.milpalabras.com.co/ideas contenido. En un momento, atención que nuestra invitada Marcela Baena nos va a estar hablando de cómo se hacen las presentaciones en las empresas. Formación para que las personas, los colaboradores en una empresa tengan presentaciones efectivas. En un momento aquí en Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Les queremos hablar de Cómpralo TV, una herramienta, una plataforma que tiene una gran variedad de productos, que tiene muchísimas alternativas, pero sobre todo tiene dos cosas que a mí me encantan. Una, que el proceso de compra es muy fácil, incluso si usted no se quiere registrar, puede comprar únicamente dejando sus datos. El proceso no dura mucho, de verdad, que no dura más de 2 minutos. Y lo otro es que tiene entrega a todos los lugares de Colombia, tiene una muy buena logística. Nos habla más Juan Hurtado de Cómpralo TV. Sí, señor, y es que como usted lo dice, Santiago, este es sencillísimo, este Cómpralo TV, para poder comprar productos muy interesantes. No se requiere un proceso de inscripción, el proceso de compra es totalmente sencillo. El envío puede llegar hasta su propio domicilio, hasta su propia casa. Hay varias modalidades de pago, se pueden por tarjeta débito, tarjeta crédito o 100% en efectivo en diferentes puntos de pago. También se encuentra no solamente acá en Medellín, en la área metropolitana, sino en más de 300 ciudades principales en todo el país. Y atención con el producto que tiene hoy Cómpralo TV, está fantástico, es la camiseta de la Selección Colombia. Santiago, para el Día del Padre. De la visitante, muy buena idea, de verdad. Y atención que es la camiseta original, por favor, la puede encontrar en Cómpralo TV. Réplica. No es réplica en ningún caso. Y si uno va a apoyar a la selección bien, y si uno va a quedar bien con el papá, regala la camiseta original. Pues que la puede comprar el 17 de junio, el 24 de junio, cualquier día es bien recibido. No, pero cómprela de una vez, hoy en Cómpralo TV. Cómpralo TV tiene para ti las camisetas originales del local y de visitante de la Selección Colombia por solo 187.900 pesos. Unidos por un país, vamos por el Mundial. Si lo quieres, escríbenos al WhatsApp 311-675-1484. 311-675-1484. Cómpralo TV, buen precio, fácil y seguro. Estamos de regreso a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión con información valiosa que ayuda a crecer su negocio. Nuestra invitada hoy es Marcela Baena, presentadora de televisión, pero que nos va a hablar hoy de presentaciones efectivas en las empresas. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué felicidad estar aquí. Esto está muy rico. Ah, bueno, bienvenida siempre, Marcela. Todo un comité, perfecto. Todo un comité, así es. En un momento estaremos con Marcela. Antes tenemos noticias porque el presidente Juan Manuel Santos se encuentra en París porque está formalizando el ingreso de Colombia a la OCDE. Sí, señor, y este proceso ha generado mucha polémica. Muchas personas han dicho, realmente Colombia merece estar en la OCDE, y vamos a hacer un recuento de cuáles son todos esos procesos que ha hecho Colombia para que después de 5 años pueda participar hoy del Club de las Buenas Prácticas. La primera reforma fue con respecto al gobierno corporativo. Recordemos que dentro de estas reformas están que el ministro de Hacienda no interfiera en juntas directivas en las cuales el gobierno tiene participación, pero también se le impuso un periodo fijo a las superintendencias, un periodo de máximo 4 años. Entonces esto lo que reúne es con el gobierno corporativo mucha más transparencia e independencia. Información tributaria, Colombia ha aplicado diferentes mecanismos de tributación para poder comparar la información que proviene de otros países para así evitar doble tributación. Protección a los sindicalistas. Se ha creado desde el Congreso de la República una ley de protección
colectiva, también con respecto a lo ambiental. El impuesto a las bolsas, el impuesto al carbón, fue una reforma que tuvo que hacer el gobierno colombiano. Desde el agro se han formalizado más de 3.419 predios. La ley de licores, que acabó con el monopolio de licores determinado por la región. También la participación desde el 2012 en las pruebas PISA, con el fin de poder ser escrutinado en temas de educación y poder ir mejorando con los estándares internacionales en temas educativos. Y por último, la ley de derechos de autor, que lo que pretende es también, hay algunas reformas que son polémicas y muchas personas no están de acuerdo con esta ley de derechos de autor. Específicamente lo que se pretende es que las empresas como tal puedan ser autores en vez de las personas que, por ejemplo, desarrollan software o generan algún producto en específico, algún software para la empresa. Ya está en la OCDE, pero sin embargo Colombia, a través de todos estos procesos y a través de más de 23 comités, será vigilado constantemente para comprobar su permanencia. ¿Qué sigue ahora? Los procesos de chatarrización, uno de los temas más polémicos y que aún no hay un consenso, porque el Comité de Comercio de Estados Unidos decía que acabaran la chatarrización para finales de este año 2018, mientras que los gremios de transportadores decían que es imposible, que se va a tomar hasta el 2020 porque había unos recursos destinados para poder hacer este proceso de chatarrización, pero todavía no se ha desembolsado en su totalidad. También la reforma pensional, un tema muy debatible, y es que la OCDE propone que haya equidad de género en las pensiones, es decir, no que las mujeres se pensionen mucho más antes que los hombres, así como también aumentar la edad. Yo creo que la equidad era que hubiera igual número de personas cotizando de mujeres e igual de hombres. No, porque eso va a determinar la oferta laboral que haya de hombres y de mujeres en la carga laboral. La equidad de género lo que se refiere es que tanto hombres como mujeres se pensionen a la misma edad. Pero lo ideal sería que no subieran las mujeres, sino que bajaran a los hombres de edad. No, porque también pretenden aumentar la edad. También reforma la justicia para reducir la corrupción y la informalidad, e incluso una reforma tributaria está ahí dentro de las recomendaciones y los compromisos que ha adquirido Colombia. ¿Qué sigue ahora, aparte de estos temas que quedaron pendientes? Pues que el término legislativo del Congreso proponga los mecanismos aptos para poder cumplir con esto, y que el próximo presidente, así como el próximo órgano legislativo del Congreso, se comprometa a cumplir con estas buenas prácticas. Gracias, Juan. Nuestra invitada de hoy, Marcela Baena, nos va a hablar de presentaciones efectivas dentro de las empresas. Vamos a empezar, Marcela, contándole a la gente por qué cada colaborador de una empresa, independiente si es el presidente o un directivo de rango medio, ¿por qué deberían desarrollar unas habilidades de presentación? Bueno, primero que todo, contar más o menos la diferencia entre lo que la gente está acostumbrada a oír con presentaciones efectivas. Cuando hablamos a veces de presentaciones efectivas, hay otros grupos de profesionales que son muy buenos capacitando en este sentido. Es cómo hacer en sí la presentación, el contenido de las presentaciones, las diapositivas, los slides, como lo queramos llamar. Cada vez hay nuevas formas de denominarlo, pero en ese rango nosotros no estamos tan metidos. ¿En qué estamos incursionando mucho en las diferentes empresas, tanto en público como en privado? Y es en la forma en que se entrega el mensaje, y ya en la forma de la expresión oral y corporal, que por lo general tenemos ese taller de capacitación donde se les dice, vea, vamos a quitar el miedo escénico, que es el que muchas veces detrás de profesionales íntegros, intachables, los mejores, exitosos, que han ido subiendo en la empresa y que llegan a ser los gerentes y los presidentes, llegan a esos cargos y pueden con todo menos con el miedo cuando les toca una presentación en público. Entonces, en ese sentido, nos hemos encaminado mucho a capacitar este tipo de personas. Para nosotros un público somos los que estamos aquí, ustedes dos, 6 personas de producción, un camarógrafo, ni siquiera pensando en los televidentes que nos están viendo. Esto solo ya es un público y esto solo le puede generar tensión a una persona. Entonces, nos encaminamos en mirar cómo capacitar a estas personas en superar el miedo escénico desde lo más pequeño en un comité, desde una presentación en un auditorio o en muchos casos grandes auditorios y televisión.
Pero ahora sí, Marcela, Ahora sí. ¿por qué la gente debe capacitarse en presentar? Precisamente por eso, porque la gente trabaja muchísimo, hacen realizan proyectos de meses enteros, grupos de trabajo que entregan un resultado y lo depositan en una sola persona que lo va a presentar a una empresa, a un comité, a un jefe, a otra empresa, a una negociación, y en ese último escaño se les cae todo porque la persona no lo sabe expresar. Claro. Y nosotros no estamos capacitados para eso en ninguna de las carreras, incluso los que estudiamos comunicación social, periodismo, tenemos por allá en el primer semestre una materia que se llama expresión oral, pero en expresión oral en primer semestre estamos tan desubicados como estamos todos los estudiantes de primer semestre de cualquier carrera del mundo. Y nunca se ve. Entonces, a un ingeniero electrónico no le dan expresión oral, a un abogado no le dan expresión oral, a un diseñador no le dan expresión oral. Y cuando vemos las empresas, las grandes compañías, hay grupos de trabajo de todas las disciplinas y dicen, ve, yo sirvo para esto, yo te entrego el producto final, pero no me pongas a hablar, no me vas a prender esas lucecitas rojas que tenemos aquí que me indica que esa cámara es la que está al aire. Acaba con una persona en 10 segundos. Marcela, y el tema es que al interior de las empresas siempre estamos tratando de convencer a alguien de que haga algo. Es decir, la comunicación se hace presente y todo es una transacción de cómo le proponemos una idea al jefe, o de cómo el jefe le presenta una junta directiva, o de cómo el jefe inspira 10 empleados o 10.000 empleados. Todo el tiempo estamos haciendo una transacción. De tal manera, mejor dicho, queremos convencer a alguien de que pase algo con nuestra gestión o con la gestión de esas personas. De tal manera que es una muy buena justificación para que la gente se prepare para presentar. Estamos hablando no tanto de la forma, no tanto del fondo, que sin duda es indispensable. O sea, una persona puede estar muy preparada en expresión oral y corporal y no tiene idea de lo que está hablando y se le va a notar, ¿cierto? Pero el fondo es muy importante, pero la forma es la que nosotros hemos notado cuando hablamos con los gerentes de las empresas o con los funcionarios públicos, cuando hemos estado capacitando gente del sector público, y nos dicen eso, nos dicen, en ese momento encontramos esa falencia, encontramos ese huequito que hace que se nos vaya al piso todo el discurso de comunicación, todo el discurso que queremos entregar, todo lo que queremos que la gente entienda, no solo al interior, sino afuera, lo que llamamos vocería. Una empresa entra en una crisis y el vocero es clave. El vocero es clave. Y capacitar a esa persona, no solo para el momento de la crisis, sino para el diario, para que le sepa hablar a prensa, radio, televisión y redes sociales en video, es muy importante. Marcela, y eso sucede mucho y uno se da cuenta en el gremio que hay empresarios que son muy tesos, que están muy bien capacitados, pero que, por ejemplo, para hablar en un espacio de estos, pues se los come el miedo. Entonces, si uno piensa, si una persona que tiene un buen cargo, que está liderando una empresa grande, ¿cuál es el caso de un emprendedor que apenas está saliendo al mercado, que tiene ese temor de que su prototipo sí va a funcionar, que la gente sí lo va a aceptar? ¿Cómo se puede trabajar con respecto a los emprendedores? ¿Cómo los emprendedores pueden perder ese miedo? Es precisamente eso, es entender que no todos los públicos, que no solamente se le tiene que tener respeto, porque no hablemos de miedo, sino el respeto y la responsabilidad a un público grande, sino que estos emprendedores que empiezan con públicos pequeños deben empezarse a capacitar desde ese momento. Por ejemplo, hay una empresa en Medellín que tiene una feria grande ahora y dice, en esta feria vamos a tener 55 emprendedores. ¿Qué necesitamos? Que les des 10 tips. Y uno dice, esos 10 tips que interioricen 5 y que hagan muy bien 3, es otra persona cuando le va a hablar a un grupo grande o a un grupo mediano o a un grupo de 10 personas. Es que no necesariamente tenemos que tener un auditorio grande. A veces tenemos un auditorio grande donde yo no conozco a nadie y no me genera atención, o tengo un auditorio de 4 donde tengo a mi jefe que me genera atención y me caigo en mi discurso, ¿cierto? Esos emprendedores desde el principio tienen que manejarlo para que cuando ya sean los grandes empresarios lleguen con más cancha. Ahora, hay cosas con las que se nace. Y hay otras cosas que son muy difíciles de adquirir. Es decir, hay oradores natos, hay oradores que uno dice, pues para hablarlo en términos coloquiales, se come el público vivo. Y hay gente que es muy buena y son presidentes de compañías muy buenas y siempre van a tener lo que llamamos muletillas o miedos. Y uno que le dice, usted ya sabe cuál es su miedo, bájelo. Entre otras, te iba a preguntar, sí, hay gente que nace con el talento,
pero hay personas que no nacen con ese talento y se puede desarrollar una capacidad. Sí, se puede desarrollar cuando se detecta cuál es tu miedo. Sí. Pues no crean que esto es un taller de crecimiento personal ni ninguna cosa rara, no, somos muy prácticos, totalmente prácticos. Y le decimos, usted tiene 10 pasos para que hable en público. Detecte de estos 10 cuáles le da atención. De esos 10 que le da atención, busque, identifíquelo y no lo cuente. No empecemos con, ay, me estoy muriendo del miedo. Sí. No, vamos a quitar incluso la palabra miedo de nuestro léxico, así lo tenga, porque siempre lo puede tener y unas personas más que otros. Vamos a detectar cuál es lo tuyo y vamos a solucionarlo. Un ejemplo, si estamos aquí en esta mesa de comité de gerencia y los primeros 5 minutos del programa, hay más tensión y supongamos a Juan Felipe, es un ejemplo, le sudan las manos, uno le pide al camarógrafo de la cámara 1, que es muy amigo, le dice, ve, no me vas a hacer el plano muy abierto al principio del programa, hacémelo más cerradito, que en el programa yo ya voy relajándome y ya puedo resistir plano Claro. abierto. O sea, es como llegar a esos consensos. ¿Cómo se detectan? Haciendo la práctica y diciendo, vea, esto es lo suyo, cada uno tiene un caso diferente. Un técnico de fútbol de la Selección Colombia hace mucho tiempo, bueno, que ahora es el técnico de Panamá, Bolillo Gómez, hablaba de que los jugadores era importante que cuando salieran al partido no estuvieran muertos de miedo, pero que tuvieran un sustico bacano. Sí, el sustico bacano es clave. Y yo siento que todavía, por ejemplo, yo cuando salgo en este programa, en las presentaciones, yo creo que es Siempre, importante ese uno sustico. sentir algo porque te mueve de alguna manera. Y que ese miedo, esa adrenalina es la Sí. que te obliga a estar constantemente respirando. Sí. Porque si uno se pone Relaja. fresco, deja de hacer el ejercicio de respiración. Claro. Y en un contratiempo, si no estoy respirando bien, va a llegar el momento de tensión, que es la sudoración. Han visto, pues lo pongo siempre de ejemplo, que es la voz así, que Sí. empieza uno como Sí. con ganas de llorar y el televidente en la casa también le dan ganas de llorar. Dice, Sí, ay, sí. pobrecita, Sí, sí, que sí, sí. ay, pobrecitos estos de comité de gerencia que quieren Sí, llorar. sí. Esa tensión uno no se la puede generar a nadie, Claro. ni al televidente, ni al público, ni a un auditorio. Eso da cuando la gente también se relaja mucho, uno no se puede confiar. Marcela, pero una táctica para el que te dice de entrada, no, es que a mí me da miedo, a mí me da pavor. ¿Cuál es la principal táctica para quitar ese miedo? Respirar. Respirar, mira, hay muchas tácticas, ¿cierto? Hay muchas técnicas y hay muchos enfoques, pero hay que respirar, porque viene eso. Cuando uno tiene los llamados síntomas de miedo escénico, que se pueden enumerar entre 8 o 10 síntomas de miedo escénico, el primero o la forma de suavizarlos es respirando. Entonces, si a mí me da sudoración, lo arreglo con respiración. Si a mí me tiemblan las manos, la pulsación la organizo con respiración. Si a mí se me dilatan las pupilas, que la gente a veces es empezando a leer algo y empieza el programa, empieza el saludo protocolario y no ven, es porque las pupilas en los primeros 2 minutos de una intervención se dilatan. Entonces hay que bajar las pulsaciones para que todos los signos vitales vuelvan a su normalidad solamente con respiración. O tan sencillo como si la persona tiembla, pues que no vaya a exponer con una mera Con una sola hoja, hoja, no, total. sino con una claro. tablita, Mírame, algo. yo por ejemplo, contémosle a los televidentes, ya estaba aquí sentada y me di cuenta que no tenía nada en la mano. Yo no puedo estar sin nada en la mano, esto se llama bastón. Ajá. No es porque yo vaya a escribir, o Da sea, estaba que seguridad. me presente y estaba que hablaba de la Es mío, OCDE. entrégame lo que es mío. Listo, no me lo vas a quitar que cojo el celular. Tranquila. Pero uno Sí. siempre debe tener un bastón. Sí. Y cuando las personas, por ejemplo, hay personas que tenemos presión bajita, las mujeres tenemos mucha presión bajita y ahora que está tan de moda la disautonomía, las personas que sufren de disautonomía la tienen muy bajita, las manos tiemblan, lo que no está escrito. Entonces, ¿con qué salgo yo? Con una tabla y no con una hoja para no mostrarle a la gente que me está temblando la mano. Yo hace muchos años, las manos, sí. sí, desde hace muchos años a mí me ha gustado el tema de la retórica y recuerdo en unas páginas de internet que decía, practique su discurso frente al espejo o practique su discurso con la familia, con las personas más cercanas. Con un público de confianza. Exacto, todavía eso es válido hoy en día. Totalmente, es más, cuando nosotros hacemos estas capacitaciones con un grupo de empresarios, 8 o 10 personas máximo por empresa, y les entregamos la retroalimentación, casi que siempre las sugerencias es, practique su discurso con un público de confianza. No es el público de confianza el compañero de trabajo que te está que está mirándolo desde otro enfoque, te está faltando esto, no. Una persona que no sepa el tema, puede ser un tío, el papá, la mamá, pero que sepa decirte, ¿sabes qué? Te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. ¿Por qué has dicho la palabra, digamos, 18 veces? Hay gente que dice la muletilla, digamos,
18 Uno veces. no se da cuenta de las muletillas, Y que las, las tienen que decir. las muletillas son o de palabra o de sonido. Cada vez que voy a pensar, me sale una muletilla. No, cada vez que vaya a pensar, cierre la boca. Sí, son tipsitos. Y eso ayuda muchísimo, eso le da mucha confianza en este tipo de capacitaciones y en todas las que sean para hablar en público, para enfrentarse a algo grande. Estamos hablando con Marcela Baena de la importancia de las presentaciones efectivas en las empresas, de cómo prepararse para entregar una buena presentación. En un momento continuaremos con ella y con más información aquí en Comité de Gerencia. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. Ya es hora de que tu empresa venda efectivamente por Internet. Con Vendes Fácil, puedes crear una tienda online sin costo y así expandir tu negocio. Vendes Fácil es una plataforma con todas las herramientas para vender y llevar tráfico a tu tienda virtual. Cuenta con catálogo de productos con botón de pago y logística de transporte integrado, cotizador de transporte en línea y validación de la transacción. Vendes Fácil, la forma más fácil de vender por Internet. Regístrate ya en vendesfacil.com. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Estamos de regreso a Comité de Gerencia. Recuerden que tenemos presencia en Facebook, nos pueden encontrar como Comité de Gerencia Cosmovisión. También tenemos nuestra pregunta habitual en nuestra red social Twitter, que nos encuentran como Comité Gerencia. La pregunta de hoy es que si creen que el cambio de fecha de Día del Padre va a ayudar al comercio. Sí, no sabe o da igual. Más noticias con Juan Hurtado. Una noticia muy positiva, Santiago, es porque China restablece el proceso de admisión de carne colombiana. Luego de superar la fiebre aftosa que le pegó muy duro a este sector el año pasado, ya el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, ha confirmado que China ya está restableciendo este proceso luego de dar una gira por el continente asiático para poder generar y estrechar mayores relaciones para fortalecer esta estrategia que estaría dirigida a más de 1.300 millones de personas del país chino. Recordemos incluso que en abril una multinacional con sede en Córdoba, Minerva Foods, tuvo que cerrar indefinidamente sus plantas porque no podía exportar la carne, obviamente, y este levantamiento de esta sanción por parte de China pues aumenta las posibilidades y son buenas noticias para este sector en Colombia. Juan también nos tiene algo sobre los planes de Jeff Bezos, el fundador y socio principal de Amazon, que quiere llegar a la Luna. Sí, señor, pues al hombre más rico del mundo le está quedando pequeño el planeta y lo que quiere hacer es colonizar la Luna, el planeta Tierra. Atención, ¿quién lo dijo? Él lo dijo desde que se estaba graduando del colegio. Sí. Que dio el discurso en el colegio de graduación. Él dijo, la gran meta del hombre es conquistar otras galaxias y conquistar esta galaxia. Que fue un discurso rarísimo que nadie se lo entendió, pero ya sabemos para dónde va el hombre. Pues ese sueño de joven que tenía ya se está convirtiendo en realidad, o por lo menos están haciendo unos esfuerzos muy serios por parte de Jeff Bezos y de su empresa Blue Origin, porque ha mandado una carta oficial para poder hacer una alianza público-privada entre Blue Origin, que es la compañía de Jeff Bezos, la NASA y la Agencia Espacial Europea. Lo que él quiere hacer es convertir a la Luna en un centro de industria pesado y dice que eso no se tardará mucho, que máximo se tardará 100 años. Piensa con esta alianza entre la NASA y las otras agencias poder enviar una aeronave con 5 toneladas de material específico para poder empezar a desarrollar estos proyectos, tanto de extracción como habitacionales en la Luna. Hablando de presentaciones efectivas, que es nuestro tema hoy con nuestra invitada Marcela Baena, es importante anotar y retomar un poco lo que decía Juan ahora y que Marcela pues obviamente reafirmó, es el hecho de que la gente cuando da una presentación tiene que prepararse.
mucha gente creía que Steve Jobs era un superdotado y un carismático Que le salía natural de la nada. y que le salía de la nada. Y resulta que Steve Jobs preparaba todas las presentaciones, no una ni dos veces, sino 10 veces cuando iba a lanzar un producto. Sobre todo, Santiago, porque cuando uno se prepara y uno hace un ensayo previo, cuando hay, por ejemplo, una gran transmisión de televisión, se hace un ensayo completo de la transmisión el día anterior, en una preproducción, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una presentación, uno se tiene que dar cuenta que los errores que cometen en la presentación, si se repiten 2 o 3 veces, con seguridad los va a tener en ese momento, porque en ese momento va a haber alto nivel de tensión. Sí. Entonces yo puedo tomar decisiones en mi preproducción. ¿Qué voy a decir? Esta palabra definitivamente no puedo. O no Tengo está que saliendo buscarlo. bien, o no o suena no está bien. saliendo bien, o esta parte es muy buena, pero la voy a dejar para más adelante porque abriendo la presentación, como tengo más nivel de tensión, no la voy a contar como la debería contar. ¿Dónde se detectan todas esas cosas? En un ensayo. Sí. La gente que dice, no importa, dale, tranquilo, yo miro qué hablo, yo he manejado este tema. Es que una cosa es maneje el tema, todo un semestre en una compañía, a el día de presente el resultado, presente el proyecto, presente la campaña ante un grupo grande de personas. Esa responsabilidad tiene que nacer desde el principio con la persona que va a hablar en público, y a la gente le da muchas veces, gente que es de muy alto rango, le da pena decir quiero ensayar. Les da pena decir quiero ensayar. Entonces, se organiza un evento, ensaya el maestro de ceremonias, ensaya el conferencista, y el gerente de la empresa dice, no, porque le da pena a la gente mostrar que tiene que ensayar, dice, no, tranquilo, yo aquí tengo 2 daticos, yo lo hago. No, ensaye también. Bájese al nivel de que todos necesitamos prepararnos en cualquier momento en que estemos, y le va a salir mucho mejor al otro día. Incluso leyendo alguna vez un libro que se llama Los secretos de presentación de Steve Jobs, hablaba que en una de sus presentaciones el tema que más le tardó, casi 3 días, eran las luces de cómo caían en un computador, uno de los equipos que estaba presentando. Nunca lograron cuadrar las luces sino hasta último minuto, pero obviamente el señor era pues muy bravo y tenía problemas con la gente que estaba montando el tema. Marcela, ¿qué constituye una buena presentación empresarial? Yo sé que hay muchos elementos, pero los 3 que tú quieras compartir. A ver, a nivel de forma, ¿cierto? Porque De forma. volvamos. El fondo lo establece cada conocimiento. grupo de trabajo. Si no hay un conocimiento y un norte que seguir, no estamos haciendo nada. Pero bueno, primero es tener muy claro que los miedos escénicos no me vayan a llegar, entonces detectar cuáles tengo para combatirlos y poder pasar ese momento duro, que por lo general son los primeros 5 o 10 minutos de una presentación. Segundo, tener muy claro los imprevistos, es decir, yo puedo tener todo planeado, puedo haber tenido un ensayo, pero en ese momento me puede fallar la presentación, y en esa presentación yo no me puedo derrumbar, sino que sé que en este momento yo soy el dueño del barco y tengo que seguir hasta que de alguna manera otras personas estén mirando cómo se soluciona ese inconveniente. Entonces, saber que puede haber imprevistos dentro del auditorio. Y tercero, lograr una calidez con la gente. Esa calidez yo tengo que buscar cómo entregar ese punto. Hay gente muy buena, no sé si a ustedes les ha tocado, les ha pasado. Uno a veces ve una persona en televisión, o ve una persona en un evento o en una charla, y uno dice, él sabe mucho, pero no sé, le falta como algo que me llegue. Uno tiene que buscar tenerle calidez al público. Y eso se da no contando un chiste, porque a veces dice, voy a empezar con un chiste y voy a romper el hielo. Eso es lo más difícil que hay en el mundo. Tiene que ser muy bueno, tiene que estar en muy buen día, él y el público, conocer muy bien los auditorios y las ciudades. Yo no voy a empezar con un chiste en Medellín, nunca, y sabiendo que somos paisas, jamás. Empiezo con un chiste más fácil en Bogotá o en Cali, por ejemplo, Uno va detectando, hay públicos que son más difíciles de remar. El público en Medellín es gente toda conocida de uno se siente en la casa, pero no se ríen tan fácil. Son cosas que uno va detectando. Entonces, no empezar rompiendo el hielo, pero sí buscando tener calidez con la gente de alguna manera. ¿Cómo se nota eso? Cuando ya uno hace un ejercicio directamente contigo, así puedes buscarle calidez, así puedes llegar más con tu calidez. Se llega con la oratoria, tu calidad se llega sacándote las manos de los bolsillos, porque estoy poniéndole a la gente una barrera, mostrándome sobrado. Saque las manos, busque cómo conversarle a la gente distinto, unos segundos antes. Son muchas las técnicas, ¿cierto? Pero nada como una persona cálida, porque hay gente que sabe mucho, pero que es un punto de petulante, y eso se cae. Y eso lo hemos visto últimamente mucho. ¿Sí o no?
Marcela, el tema de las cifras, yo en este comité manejo las cifras y trato de que no sea muy pesado. Eso es bueno. ¿Qué recomendaciones hay? Porque pues, esos son temas obligados que debe manejar un presidente, Sí. un financiero, un emprendedor. ¿Cómo se pueden manejar las cifras agradablemente? Agradablemente hay muchas formas, o sea, las cifras la gente las entiende si se les compara, ¿cierto? Así el público, sea todo, de un banco, que todos manejen cifras, tenemos que partir de la base de que en ese momento puede haber una transmisión en streaming y lo pueden estar viendo otras personas y otros públicos que no entienden. O sea, no podemos partir de la base que el público nos va a entender siempre lo que estamos diciendo, a no ser que sea un comité de gerencia muy cerrado y en el que todos tengamos que entender que ya el que no entendió ahí ya no debería estar en ese cargo, ¿cierto? Pero las cifras las mostramos mucho más fácil si le ponemos comparativos, ¿cierto? Entonces, tenemos una cifra de unas elecciones, pero comparadas con el 2014 estamos entendiendo eso. La gente entiende con base en ejemplos, pero no solo la gente, para mí como orador, si estoy entregando con ejemplos, estoy entendiendo más fácil el discurso en mi cabeza y puedo seguir más fácil mi hilo conductor. Eso por un lado. Y segundo, leer siempre las cifras. Uno tiene que bajar a leer las cifras. Es decir, si yo sé cómo quedaron las votaciones hoy y esta noche voy a empezar un programa en el que tengo unos invitados donde vamos a hablar sobre elecciones y voy a empezar con los datos de los dos candidatos, tanto en votos como en porcentajes, yo bajo y leo, pero no bajo y leo cuando me agoto, ¿cierto? No cuando me estoy acordando de cuántos votos tuvo alguien y empiezo a buscar, no. Cuando estoy diciendo, uno de los candidatos obtuvo, mientras digo obtuvo, ya bajo a leer la cifra, para que el televidente entienda que no es que se me está olvidando y que estoy desubicada, sino que voluntariamente, planeado, decidí que voy a entregar la cifra de un candidato, subo, leo la cifra del porcentaje, subo, bajo y leo el segundo candidato. ¿Qué le entrega eso al público? Que yo estoy conectada con lo que estoy haciendo y no lo estoy recitando. Y nunca intentar aprenderse una cifra, nunca, porque la cifra te va a traicionar. Y si entregas una cifra mala, corregirla es muy, muy malo. Pues corregirla se puede, pero te baja mucho el ritmo del discurso. ¿Te parece si ahora hablamos más incluso de lo que hay dentro de cada presentación, es decir, del lenguaje que se debe utilizar independiente del tema que sea? En un momento con Marcela Baena, aquí en Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Este metro está muy lindo. Regresamos a Comité de Gerencia con información valiosa que ayuda a crecer su negocio. Hay un nuevo modelo de ingresos que tiene Amazon. Juan Hurtado lo comparte. Sí, señor. En Amazon este no, caso perdón, es Netflix. Netflix, Sí, disculpa, porque Netflix. en alguna de los capítulos de la serie Stranger Things mostraron como un bucket o un... Ahí Sí. está. Este envase El balde, de una nada marca de en bucket, específico. el balde. El balde, sí, señor. La gente en redes sociales empezó a reaccionar porque creyeron que era algún error, pero no, para nada, no es ningún error, Fue no es intencional. coincidencia, totalmente intencional, totalmente planeado. Y acá se ve la nueva tendencia que quiere imponer Netflix con su nuevo modelo de publicidad, el cual aumentaría la experiencia de usuario en televisión y reduciría o cambiaría ese modelo de parar los contenidos para mostrar comerciales. No, Esto es lo que atención, se llama. pero es que de hecho en Netflix no se para el contenido para ver comerciales. Sí. Precisamente como no hay break de comerciales, quieren utilizar ahora esto que es el emplazamiento de producto. Lo que se llamaría commercial free o el emplazamiento de producto. Esto no es nuevo. La Sí. compañía Fox Networks ha querido o ha dicho que para el 2020 va a lograr que solamente en una hora solamente 2 minutos sean de comercial, digamos, impasivo o no tan amigable con el usuario, mientras TNT también ha dicho que redujeron el 50% de comerciales de esta modalidad el año Pues de la anterior. modalidad tradicional. Sí, señor, de la modalidad tradicional. E incluso se dice que en 1873... Pero entonces Julio- volvamos. Entonces el Sí. modelo que tiene ahora Netflix, que es el emplazamiento de producto, es un tema que no es nuevo. Es decir, es para aprovechar ellos, que son series de ellos, que lo vienen haciendo desde hace mucho rato las empresas. Sí, señor, que además esperan que tengan una buena acogida y unos buenos ingresos con este nuevo modelo de negocio
que otras cadenas ya habían implementado y que incluso hace muchos años esta Volver al fuente de futuro. CNBC Volver al dice futuro, que por ejemplo. Julio Verne quería Pero vender... atención con eso. Sí, Julio Verne vendió sus derechos de autor sobre La Vuelta al Mundo en 80 días a compañías de transporte, con lo que quería hacer era poner el producto, digamos, no en una publicidad muy diferente, sino en algo de uso diario. En el de uso siglo cotidiano. XIX ya se hacía emplazamiento de producto en la novela de Julio Verne. Sí, señor. También nos ponen el ejemplo del artículo de la película Wings, la primera ganadora del Oscar. También tuvo como emplazamiento la marca de chocolatinas Hershey's. Bien interesante. Estamos hablando con Marcela Baena sobre presentaciones efectivas en las empresas. Hablemos ahora del contenido, no tanto el contenido técnico, sino cómo se estructura el contenido en una presentación, Marcela. Bueno, en ese sentido, vuelvo e insisto, como les decía al principio del programa, en eso yo sí soy muy respetuosa con las personas que realmente trabajan mucho en presentaciones efectivas. Es decir, el producto lo tenemos, lo desarrollamos, pero somos muy respetuosos de las personas que lo vienen trabajando porque hay muchos parámetros que se cumplen. Okay. Pero si se pide el consejo para que esa presentación efectiva desde el fondo combine bien con la forma, tenemos que saber que tenemos que hablar en un lenguaje directo. Y cuando se habla en un lenguaje directo, no quiere decir que sean poquitas palabras, sino que si tenemos un término que no es común para todas las personas, se pone la primera vez y se traduce o se explica, la segunda vez no se explica, pero simplemente se traduce y ya la tercera no. Pero no partir de la base de que todas las personas entienden este lenguaje que ahora, entre otras, es muy difícil en el mundo corporativo porque todo es entre inglés y español, entre... confundiendo entre... Sí. Eso se llama, como le dicen mucho, como un balbuceo técnico, es que se llama. Sí. Y esto es, entre más palabras raras diga, esta persona sabe mucho y resulta que no. Yo puedo saber mucho, pero entre más claro lo entregue, como cuando uno está dando una noticia. ¿Cuál es la noticia? No, mírame, es que posiblemente en la tarde no se sabe. No, ¿cuál es la noticia? No, mírame, es que después de toda esta semana que hemos tenido, no, ¿cuál es la noticia? En la tarde va a haber un anuncio, esa es la noticia. Lo mismo con mi presentación. La presentación es que vamos a presentar esta campaña, entonces, ¿cuál es la campaña? Inmediatamente voy con el tema de cuál es la campaña, voy a los antecedentes, entrego y cierro. Pero digamos que en cada grupo de mercadeo, en cada grupo de trabajo y de comunicaciones internas, tienen su metodología y sus líneas editoriales, por decir así, porque no todas las empresas trabajan igual, no es lo mismo una empresa pública que privada, y en las mismas empresas privadas hay unas más conservadoras que otras, ¿cierto? Pero sí es el lenguaje muy claro, explicarlo y no creer que la gente nos está entendiendo por mucho que sea un tema que se mencione. Entonces sabemos que es tendencia y de pronto estamos hablando de los trend topics y entonces la gente lo va contando y resulta que hay una tía en este momento que está viendo el programa y no lo entiende, ¿cierto? Sí. Entonces hay que pensar mucho en ese lenguaje directo y claro para la gente, que si es claro para uno, lo va a saber uno explicar. Marcela, aunque contaste ahora que de pronto había otras empresas que se dedicaban más a la parte de la construcción del material audiovisual, del PowerPoint. Sí. Yo he encontrado un error permanente en las presentaciones empresariales y es que llenan el PowerPoint de texto. No, es que pasan el trabajo que hicieron, lo pasan exactico y le ponen la letra que estaba en 12, la ponen en 16. No, resulta que es que incluso ese PowerPoint es para uno tener muy claro que con la palabra clave y una pequeña entradilla, yo le tengo que contar a la gente qué es lo que tengo que decir. Porque aparte distrae la atención. Y no nos digamos mentiras, la imagen es clave. Si yo pongo una imagen, esta imagen que tengo aquí en el fondo, yo sé que estoy hablando de cosas positivas. O sea, estamos cumpliendo el presupuesto este trimestre. Con solo esto, poner presupuesto trimestre y grande el número, ya. Pero si empezamos a contar cuál fue toda la estrategia que tuvimos de venta y de negociación para cumplir con la estrategia del trimestre, nadie nos para bolas. A los 2 minutos que uno va hablando, la mitad del público está chateando, la otra mitad me puede estar mirando y está pensando en qué voy a hacer por la tarde. Y solo un poquito de gente la tengo cautivada. Leyeron, me cogieron el primer concepto y yo tengo que mirar qué otra diapositiva tengo que entregarles para volver a traerme al público. Marcela, una recomendación final muy corta, algo que quieras promover o algo que
mejor dicho, una recomendación que quieras dar o algo que la gente no debería hacer en una presentación, un consejo final. Son tantos, pero bueno. Uno corto. Sí, cortico. En una presentación lo que no se debe hacer es confiarse de que yo sé el tema. Yo creo que es repetir un poquito lo que hablaba ahorita Juan también, es entender la responsabilidad que tengo con ese público al que me estoy entregando, porque por lo general no es un trabajo solo mío, sino de mucho público. Y a veces no estamos en el día que es. Entonces pero si a mí me ha ido también todos los días, resulta que es que esta semana no estoy en la semana que es, anoche no dormí bien, hemos tenido más trabajo, ha habido más tensión en el país. O sea, hay muchas cosas que juegan, o me llegó al público la persona que me genera tensión, entonces debo estar muy preparada con esa responsabilidad y ese ensayo cuando voy a hablar en público, así toda la familia le diga, usted, mi hijo, ha sido un orador desde chiquito, no se deje creer ese cuento, usted es un gerente que no le gana a nadie, no se deje creer ese cuento, hasta el mismo cantante ensaya y calienta su voz, no dejemos esa responsabilidad nunca. Marcela, muchas gracias. Ay, ustedes muy queridos haberme invitado, muy Tan gentiles. querida tú por acompañarnos antes. Marcela Baena, hablando hoy de presentaciones efectivas, de cómo ser un mejor presentador en el mundo corporativo. Gracias por acompañarnos. Mañana una nueva cita aquí en Comité de Gerencia. Hasta pronto.